Hola, ¿alguien me escucha por ahí? Doctor, buenas noches, sí se le escucha. Escucha. Pues, internet es el que está mal. Bien, este, creo que están saturados de exámenes, de actividades ahora que está terminando el semestre. Ya les iba a decir ya para mañana, pero también nosotros estamos contra el tiempo. Entonces esta semana debemos hacer este seminario, mañana o pasado mañana la clase y su seminario de esa clase, o sea, dentro de esta semana. Cosa que para la siguiente ya dejamos solo una actividad y su examen. Entonces, este tema, por favor, estamos empezando tarde. Es un tema muy interesante, poco común quizás en los sílabos de las escuelas de medicina, pero que en la práctica toma mucha importancia, ¿no? Actualmente, ¿no? Está en boga las nuevas legislaciones que fomentan la donación de órganos, este, los grupos Procura que se están implementando a nivel nacional y en nuestro hospital particularmente. Hace 2 años ya se experimentó en el hospital regional la primera ablación de órganos de un paciente con muerte encefálica. Él mismo se trasladó a Lima inmediatamente en vuelo y sirvió para salvar la vida de 3 pacientes que esperaban donación de órganos. Entonces, donación de órganos o de tejidos es un tema que hay que promover, un tema que como estudiantes de medicina deben saber, sobre todo la parte obviamente conceptual, la parte médica, o sea, fisiopatológicamente, que es una muerte cerebral, cuáles son las causas, el diagnóstico que hay que tener, algunas pruebas que hay que realizar para determinar una muerte encefálica, ¿no? Qué personas son las que certifican una muerte encefálica, ¿no? A qué estudios adicionales uno se puede apoyar, ¿no? Tal vez un electroencefalograma, ¿no? Una angiografía, una ecografía Doppler, ¿no? Las implicancias terapéuticas que esta tiene son algunos de los contenidos que los estudiantes de este grupo han preparado y terminan comentando sobre algunos protocolos del manejo de donación de órganos con la legislación vigente que tenemos. Entonces, por favor, presten atención, en cualquier momento se puede tener la exposición. Necesito que les quede claro algunos conceptos claros de lo que es el donativo de órganos, la importancia sobre todo que tiene para salvar vidas, ¿no? Porque acá o sea, hay una gran demanda, ¿no? Hay una gran demanda de personas acá en el Perú. Aproximadamente 6.700 personas esperan trasplantes de órganos y tejidos, ¿no? Y no hay donantes, no hay esa concientización. Los DNIs, si hacemos tal vez en este salón, en este grupo del salón, y hacemos como que un pequeño sondeo de los 70 estudiantes, cuántos DNIs están puestos para donativos de órganos. Entonces posiblemente nos vayamos con la sorpresa que siendo estudiantes de medicina no tenemos esa actitud tal vez de proyectarnos solidariamente a que nuestros órganos en algún momento puedan servir, ¿no? A otras personas. Incluso de un solo paciente se puede sacar órganos o se puede donar hasta para 9 personas, ¿no? Y tejidos más aún. Entonces, esa es la situación en nuestro país. Hay que fomentarlo desde nosotros, conocerlo y fomentarlo. Entonces, ese es el objetivo de esta exposición. Sin más preámbulos, vamos a dar pase a los estudiantes a ver qué nos han traído. Por favor, hemos comenzado tarde. Son las 21:09, o sea, 21:10. Tratemos de terminar por lo mucho en 1 hora, así es que tengan sus tiempos y manéjenlo bien. Comenzamos.
Hola, ¿es mi internet o no les escucho? No, Doctor, buenas noches. No, ahorita mi compañero va a presentar su parte. Disculpe, está teniendo problemas técnicos. Doctor, buenas noches, ¿se me escucha? No sé. Ok, sí. Ya, Continúa, ya. por favor. Ante todo, doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Como ya el doctor les mencionaba, este tema es bastante importante y de suma relevancia en lo que es nuestra nación, en el Perú. Les voy a hablar sobre la muerte cerebral o muerte encefálica. Como introducción, les menciono que se ha establecido como una muerte encefálica al cese irreversible de la función neurológica intracraneal. O sea, esto quiere decir que también puede afectar a los hemisferios, también al tronco encefálico, y es incompatible con la vida, porque daña también, o sea, el cerebro ya no manda las debidas, por ejemplo, la temperatura, la presión arterial, ya no hay motivo de eso, está en cero. Y como aquí les puse un pequeño fragmento, como dice, como un título del tercero, que es del fin de la vida, que es un artículo que lo extraje, que significa que la muerte pone fin a la persona, se considera ausencia de vida, al cese definitivo de la actividad cerebral, independientemente en alguno de sus órganos o tejidos. En la actividad biológica pueden ser usados con fines de trasplante, injerto, cultivo. Como el doctor mencionaba que la donación es bastante importante, en este caso muchas personas no lo hacen, pero cuando está en la etapa de muerte cerebral puede llegar a ser donado, pero cuando está en coma es un poco más difícil. Una de las etiologías de muerte encefálica es bastante amplia. Tenemos que encontrar la causa específica para determinar por qué sucedió la muerte cerebral. Los primordiales que puse puede ser por un accidente cerebrovascular, que puede ser isquémico, hemorrágico. Lo más típico que ocurre en el Perú es el isquémico, más que nada un 78%. Puede haber como causa principal también tumores cerebrales por lesiones cerebrotraumáticas, anomalías congénitas y enfermedades degenerativas como la meningitis, encefalitis, entre otras. Siguiente, por favor. La fisiopatología. Lo importante que tenemos que saber es lo importante que tenemos que la lesión, como les menciono, la etiología de la lesión estructural del encéfalo ya puede ser por diversas causas. Por ejemplo, tenemos un trauma cerebrovascular, un ACV isquémico hemorrágico, o también puede ser por una inflamación. Y tenemos que encontrar la noxa, la lesión, y así determinar por qué sucedió la muerte cerebral. En este caso se genera un edema global del parénquima encefálico. Esto nos da a entender que hay una presión intracraneal en el cerebro y esto hace que el flujo sanguíneo se disminuya. Y al disminuir el flujo sanguíneo, ¿qué es lo que pasa? Se realiza una isquemia. Por eso es el aumento de la presión intracraneal y eso hace que reduzca el flujo y se realice una isquemia. Y al haber poca irrigación en el cerebro, hay muerte de las células cerebrales. Por eso también se da por una presión de la perfusión encefálica. Y ocasiona un paro circulatorio intracraneal, que es la isquemia. Como también, como sabemos que el cerebro puede ser por una encefalopatía, como por ejemplo la hipoglucemia. Tenemos que el cerebro depende mucho de la glucemia y esto hace que al cesar por una encefalopatía puede haber alguna alteración en el daño cerebral y puede causar, como les mencioné en la un infarto encefálico total y por otras noxas, también por intoxicaciones, por diferentes motivos. También al cese de bajar la temperatura a menor de 36 grados, también puede causar un daño colateral un daño cerebral bastante determinado. Y también, y como último, se podría decir que el diagnóstico o muerte cerebral se da ya, ahorita les voy a hacer ver una imagen y explicar más o menos cómo se diferenciaría entre coma y una muerte cerebral.
Ya, eso sería. Siguiente, por favor. Aquí les muestro una pequeña diferenciación entre cómo es un coma y cómo es una muerte encefálica. Como observamos aquí, el coma es el cese permanente por ejemplo, todavía está, sí, hay las funciones biológicas normales. En cambio, en una muerte cerebral ya pierde totalmente el cese de las funciones, pero en algunos casos el corazón sigue latiendo. El corazón y los pulmones siguen en normal. Hola, buenas noches. ¿Es o no escucho al estudiante? Doctor, buenas noches. Parece que el compañero tiene problemas de conexión. Esta era su última diapositiva. ¿Le parecería si puedo continuar con la exposición? Ajá. Pero, bueno, aclaren. Doctor, hay un problema con la conexión y me ha botado de la laptop. Estoy ahorita entrando por el celular. Bueno, termina brevemente, diciendo las diferencias entre coma y muerte cerebral porque se puede preguntar a tus compañeros. Ya, doctor. Como les mencionaba, aquí como diferenciábamos un coma y con una muerte cerebral, podemos diferenciar en la función cerebral, que puede estar mínima o reducida, pero siempre está presente en un coma, pero en una muerte cerebral ya es ausente y permanente, ya es irreversible, como les mencioné. Los reflejos pueden estar en el coma, presentes como parpadear o también reaccionar al dolor, mientras en una muerte cerebral ya es totalmente completo, ya no hay nada. En la respiración también puede haber una respiración espontánea, y también débil, pero en lo que es la muerte cerebral es como ayuda de un soporte de ventilación, y es la posibilidad de recuperación de un coma puede evolucionar a un estado vegetativo y también puede evolucionar a lo que es muerte cerebral. Y en la muerte cerebral ya todo es irreversible y se da como la muerte legal. Siguiente, por favor. Y las causas más frecuentes de muerte cerebral, estos son los más característicos. En el Perú, como les digo, la principal causa de muerte es lo que es el accidente cerebrovascular y es el isquémico en mayor proporción. Los traumatismos cráneoencefálico que se da puede ser por diferentes causas como accidentes, caídas o agresiones, que puede determinar, por ejemplo, puede haber algún coágulo, un trombo, un émbolo. Los tumores cerebrales, que son los antricitomas y los glioblastomas. La anoxia cerebral, que puede dar por paros cardíacos, una asfixia, ahogamiento o una estrangulación, que hace el cese de la perfusión intracraneal, y eso hace que disminuya el flujo en el cerebro y haya una isquemia. Las infecciones graves del sistema nervioso, como ya les mencionaba, la meningitis y la encefalitis. Un aneurisma cerebral roto. Esto puede ser por una rotura de una dilatación anormal del vaso sanguíneo o también por diferentes causas como un trombo, puede hacer que haya una vasoconstricción y haya menor flujo sanguíneo. La hipertensión intracraneal puede darse por un tumor, por una inflamación o una hemorragia.
Y sobre todo, ya mis compañeros les van a mencionar un poquito más qué tipo de fármacos interactúan en este tipo, sobre la sobredosis de drogas o intoxicación, que están en este caso los opiáceos y los barbitúricos. Eso sería todo de mi parte, doctor. Ok, entonces vamos a continuar con el siguiente estudiante. Gracias. Doctor, buenas noches. ¿Se me observa o se observa mi diapositiva? Sí se observa, Rubí. ¿Se ve? Ya, muchas gracias. Bueno, ya teniendo en cuenta lo que viene a ser la definición y con lo que ya mencionó mi compañero, pues ahora vamos a hablar con respecto a los criterios diagnósticos de muerte encefálica. En primer lugar, vamos a hablar con respecto a los criterios clínicos. Y como primer punto, pues necesitamos tener o tenemos que estar seguros de la causa básica. ¿A qué nos referimos? Pues que tenemos que establecer una presencia, o bueno, la presencia de que el daño estructural justifique la pérdida de todas las funciones encefálicas y esto se dé de forma irremediable, o sea, de forma irreversible. ¿Esto cómo se hace? Pues en primer lugar se tiene lugar a dar una tomografía axial computarizada o también podría ser una resonancia magnética nuclear. Y como segundo criterio, pues tendríamos que asegurarnos de que se trate de un coma reactivo, estructural e irreversible. ¿Y a qué me refiero? Principalmente el paciente tendría que tener un Glasgow de 3 y tendría que tener una asistencia respiratoria mecánica, como ya lo mencionó mi compañero, y también una estabilidad hemodinámica, podría ser espontánea o con ayuda. Y también es importante diferenciar estas dos posturas que podemos observar aquí, tanto de descerebración y de corticación, ya que estas dos van a excluir totalmente el diagnóstico como tal de muerte encefálica, ya que si vemos este tipo de posturas, pues no se trataría de un Glasgow de 3, podría tratarse de un Glasgow de 4 o de 5, ¿no? Otro punto importante también es no confundir con el signo de Lázaro. ¿Y a qué me refiero con el signo de Lázaro? Pues este término se refiere al personaje bíblico que resucita, ¿no? ¿Y en qué consiste? Pues consiste en el paciente, al ser sometido a distintas pruebas de apnea, va a tener, podría ser una flexión tanto del brazo o también pues una aducción del hombro. Y esto pues normalmente se recomienda pues realizar las pruebas de apnea sin la presencia de familiares, ya que ellos al no tener este conocimiento tal vez podrían dificultar o no podrían aceptar como tal que el paciente pues tiene un diagnóstico de muerte encefálica como tal y así tendrían que o habría una obstaculización tanto como de todo el proceso que vendría a ser de donación de órganos, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que debería haber una ausencia de reflejos a estímulos dolorosos. ¿Y cómo se realiza? Pues se realiza generando una presión en distintas regiones, como podemos observar aquí en la imagen, aquí en la región supraorbitaria, en la articulación temporomandibular y también en el lecho ungueal. Una de las pruebas que se utilizan para Bueno, como tercer criterio, pues tenemos que ver que haya una ausencia de reflejos en el tronco encefálico. Y esto pues se va a evidenciar a través de distintos reflejos. ¿Y por qué? Nos preguntaremos, pues porque principalmente la pérdida de función en muerte cerebral pues viene a ser descendente. Esto pues va a iniciar en el mesencéfalo, luego en la protuberancia y va a culminar en el bulbo. Es por eso que decimos que la pérdida de funciones en muerte encefálica viene a ser descendente como tal en el tronco encefálico. Bueno, como primer punto, pues vamos a hablar en el mesencéfalo y se va a evaluar el reflejo fotomotor, en este caso los pares 2 y 3. Y pues, ¿cómo se realiza? Pues se estimulan las pupilas con un foco de luz potente, como observamos en la imagen. ¿Y qué es lo normal? Pues que nosotros encontremos o que presenciemos una miosis, ¿no? Pero ¿en qué pasa en la muerte encefálica? Pues que estas pupilas van a permanecer midriáticas
en posición intermedia y no van a tener ningún tipo de respuesta a estos estímulos de luz, por más potente que sea. Ahora, hablando como tal en la porción ya de la protuberancia, pues vamos a hablar tanto del reflejo oculocefálico y del reflejo oculovestibular. Del reflejo oculocefálico, es muy importante no realizar si hay sospecha de fractura cervical, porque imaginemos que el paciente no tiene muerte encefálica, entonces al realizar nosotros tal vez esta maniobra podríamos agravar su situación. Entonces, ¿cómo se realiza? Pues vamos a hacer una rotación lateral de la cabeza en 90 grados y con las mismas manos vamos a tratar de mantener los ojos abiertos del paciente, como observamos en la imagen. ¿Y qué es lo normal? Pues que hay una desviación contralateral al lado del movimiento, ¿no? O sea, si movemos la cabeza hacia la derecha, lo normal es que nuestros ojos se vayan hacia la izquierda. ¿Y qué sucede? Pues en la muerte encefálica, como observamos en la imagen, pues va a haber una mirada centrada, fija, y se va a dirigir al mismo eje de rotación de la cabeza, ¿no? Ya. Y pues también vamos a hablar del reflejo oculovestibular. ¿Y cómo se va a realizar? Pues vamos a mantener la cabeza elevada en unos 30 grados y se va a instilar en el conducto auditivo externo una solución aproximadamente de 50 mililitros a 4 grados Celsius, o sea, es una solución fría, un suero frío, manteniendo los ojos abiertos para nosotros así observar si el reflejo va a ser positivo o no. Acá hay un video que les quiero mostrar de cómo se realiza, y en este caso pues es un paciente ya con muerte encefálica y les voy adelantando que no vamos a encontrar ningún tipo de respuesta a este estímulo. Determinar el reflejo oculovestibular, y que suele ser utilizada para diagnosticar muerte cerebral, consiste en introducir aguas, suero salino, helados en el conducto auditivo externo del paciente. Si el tallo encefálico se encuentra sin alteraciones, el paciente reaccionará desviando los ojos hacia el oído en el que se está introduciendo el agua. Caso contrario, si hay lesiones, el paciente no reaccionará. Bueno, como pudimos observar, pues lo normal es que haya un nistagmus o un movimiento hacia el lado donde el oído está siendo irrigado. Pero en el caso del video, como vimos, en el caso de una muerte encefálica, no existe ningún tipo de movimiento ocular. Hay que tener también en cuenta que este tipo de examen no se va a realizar en presencia tanto de otorragia, tampoco de perforación timpánica o fracturas de peñasco. Y también no se puede valorar una respuesta, ya que puede dar falsos positivos, en casos de pacientes con antecedentes de sordera o ototoxicidad también por fármacos. Bueno, ahora para hablar como tal de la tercera porción, bueno, hablamos del bulbo y vamos a hablar principalmente del reflejo nauseoso y tusígeno. Y el reflejo nauseoso, pues, ¿cómo es que se realiza? Pues va a haber una estimulación en el velo del paladar, en la úvula y la orofaringe. Puede ser también con una sonda o un depresor. ¿Qué es lo normal? Es que tengamos ese reflejo nauseoso, ¿no? un reflejo de náusea. Y también, pues, un contenido, o un movimiento. Va a haber un movimiento del contenido de la sonda nasogástrica en caso se realice con ello, o también la típica contracción abdominal, ¿no? ¿Y qué sucede en casos de muerte encefálica? Pues no va a existir ningún tipo de respuesta. Y ya para finalizar con esta porción, pues vamos a hablar sobre el reflejo tusígeno. Pues esto viene a ser una estimulación traqueal, se puede hacer a través de una sonda, con una sonda a través de un tubo endotraqueal, como observamos aquí en la imagen. Se llega a hacer esta estimulación y que es lo normal que haya tos. Pero en casos de muerte encefálica, como ya vimos, pues no se va a producir la tos. Y pues para finalizar, también seguí el orden de la guía del MINSA y mencionaba por último el reflejo corneal, que viene a pertenecer de la protuberancia, ¿no? Esto normalmente se realiza pues para evaluar el quinto y el séptimo par. Se puede realizar tanto con una gasa o, como vemos aquí, con una toronja de algodón. Y pues se estimula aquí el limbo corneal
¿Y qué es lo normal? Pues que haya una contracción palpebral o también un lagrimeo, tanto en la respuesta vegetativa, pero en la muerte encefálica pues van a estar ausentes estos dos tipos de respuesta. Y ya como cuarto criterio, pues tenemos que asegurarnos que el paciente tenga una ausencia de respiración espontánea, ya que recordemos que el paciente siempre tiene que estar conectado a una fuente de oxígeno. ¿Y cómo hacemos? Pues esto lo podemos hacer a simple inspección o como vemos en la imagen, palpando también. Tenemos que verificar que no hay una expansión del tórax y tampoco del abdomen, luego de retirar el ventilador mecánico. Y ya cuando vemos esto, pues se puede complementar esto con la prueba de apnea o el test de apnea, que a continuación pues lo vamos a ver y vamos a relatar cómo se hace. Bueno, para realizar la prueba de apnea, lo primero que tenemos que hacer es oxigenar al paciente con oxígeno al 100% durante aproximadamente 15 a 20 minutos. ¿Esto para qué? Para crear una reserva como tal en los pulmones. Y luego, pues, vamos a calibrar esto y se va a hipoventilar al paciente y se va a reducir el volumen minuto a 60%. Para nosotros conseguir una presión parcial de CO2 que esté entre los rangos normales, recordando que es desde 35 milímetros de mercurio hasta 45 milímetros de mercurio. En este caso, pues, se consigue aproximadamente 40 milímetros de mercurio. Y para nosotros estar seguros de ello, pues se realiza un AGA para poder corroborar este valor. En tercer punto es empezar con la prueba como tal. Se va a desconectar al paciente de este respirador y se le va a introducir un tubo endotraqueal, un catéter fino, y que va a estar conectado a una fuente de oxígeno de 6 litros por minuto. Esta fuente de oxígeno no va a hacer que el paciente tenga una expansión del tórax como tal, ya que es muy reducido, pero va a permitir que ciertos órganos, tales como el corazón, no sufra de daños durante esta prueba. Y esta prueba se va a realizar durante 8 o 10 minutos, que es lo que principalmente va a durar esta reserva de oxígeno que hemos puesto al inicio. ¿Y qué es lo que sucede? Que la presión de CO2 va a aumentar entre 2 a 3 milímetros de mercurio por cada minuto de desconexión. Aquí es donde nosotros tenemos que tener un hincapié, porque tenemos que observar el tórax y el abdomen para ver si nosotros encontramos movimientos respiratorios, y también tenemos que controlar la saturación del oxígeno con el pulso oxímetro, la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Bueno, para finalizar, antes de esto se tiene que realizar un AGA y luego se procede a reconectar al paciente al respirador. Y luego ya nosotros verificamos como tal los resultados que nos dé este AGA. En este caso, si el paciente presenta una presión parcial de oxígeno de CO2 mayor a 60 milímetros de mercurio, más una ausencia de movimientos respiratorios, pues esta prueba es totalmente positiva y el paciente probablemente sí tenga muerte encefálica. Pero si durante la prueba nosotros vemos hipotensión severa o arritmias o hipoxia o aparición de estos movimientos respiratorios, que es lo que se busca, se suspende la prueba en ese momento. Y para finalizar, pues vamos a hablar sobre la prueba de atropina. Es un poco más sencillo. Se administra 0.04 miligramos por kilogramo de atropina endovenosa, de preferencia en una vía central donde no se esté infundiendo alguna otra droga vasoactiva. Lo normal es que se incremente la frecuencia cardíaca mayor a 10% con respecto a su frecuencia basal, a su frecuencia cardíaca basal. Pero en la muerte encefálica, pues esta frecuencia cardíaca no va a superar el 10% de la frecuencia cardíaca basal. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Ángela, dime un número. 14, doctor. ¿Quién es el número 14? Cauchos López, doctor. ¿Se encuentra? Sí, doctor. Sí, pasó asistencia. Hola, Cauchos. Doctor, buenas noches. Hola, tu
Tu compañera estuvo hablando sobre algunos métodos clínicos de ir pensando o diagnosticando una muerte encefálica, ¿no? ¿Podrías comentar sobre el reflejo oculocefálico? ¿Qué evalúa? ¿Cuál es la respuesta normal? O en todo caso, ¿cuál sería la respuesta en una muerte encefálica? Una de las pruebas que se utiliza para determinar Bueno, de los estudiantes que ponen la diapositiva a su compañero, pues no tiene que ser porque se supone que todos están ya anotando, ¿no? Y esas cosas. O al menos déjenle a su compañero que busque las diapositivas que pienso que ya lo han compartido, ¿no es cierto? Mientras más demora, o sea, se ve que pues no están haciendo sus apuntes o no están en la clase, no sé qué están haciendo. Cauchos, ¿qué estabas haciendo? Cuéntame. Cauchos es. ¿Cómo se llamaba el estudiante? Giovanni Cauchos, doctor, sí. Ah, Giovanni. Giovanni está, no está, se fue. Tal vez tiene alguna reunión por ahí. Doctor, disculpe, recién está llegando a mi casa, pero a lo poco que escuché, o bueno, a lo que más o menos entiendo es el reflejo que se tiene cuando se... no. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a continuar con el siguiente expositor. Chris Vela, hay que disminuirle un puntito a Giovanni, ¿ya? Vamos, continuamos. ¿Otra vez es mi internet o...? Doctor, buenas noches. ¿Se me puede escuchar? Sí, sí te escucho, pero no veo tus diapositivas. ¿Ya están proyectándose? Ya, un ratito. Sí, doctor, un ratito. Por favor, un minuto, por favor. Estudian estas diapositivas. Todos los reflejos, cualquiera puede ser motivo de pregunta, ya sea para el examen oral o para el examen final o el segundo parcial. ¿Se puede apreciar mi pantalla, doctor? Sí. Ya, ok. Yo voy a continuar con lo que es la descripción de algunas pruebas adicionales para el diagnóstico de la muerte cerebral. El primero y el que, bueno, más resalta, o al que más se le atribuye como es, por así decirlo, una prueba complementaria para el diagnóstico, es el electroencefalograma. Esta prueba, de manera resumida, mide lo que es la actividad eléctrica de nuestro cerebro, la cual está mediada, sabemos ya por fisiología, por los potenciales de acción que se van a producir en cada una de las células del sistema nervioso o en las neuronas. Bueno, para recordar un poco, sabemos que nuestra neurona está cargada interiormente, posee una carga negativa. De acuerdo a la literatura, se le considera aproximadamente menos 70 microvoltios. Y cuando se van a producir un potencial de acción, esta carga se va, por así decirlo, a invertir con el espacio extracelular y se va a producir los impulsos nerviosos. Bien, el electroencefalograma tiene la particularidad de que va a captar el cambio que se va a producir en el intersticio y no directamente en el interior de la célula. Y esto se va a dar únicamente a niveles corticales, y
a niveles que están próximos a la bóveda craneana y al cuero cabelludo. Y esta es una de las razones por la cual se considera al electroencefalograma como una prueba complementaria, ya que únicamente nos va a brindar información de la actividad cerebral a nivel cortical. Y para poder evaluar el resto de la funcionalidad del cerebro, y pues ya mi compañera lo explicó con las pruebas anteriores que están focalizadas en determinados pares craneales. Bien, ahora, como mencioné, el electroencefalograma va a medir la actividad eléctrica de nuestro cerebro y esta medición la va a realizar a través de ondas. Las ondas más resaltantes o las ondas que se van a presentar en una persona sana son estos 4 tipos de ondas principales, las ondas alfa, delta, teta y beta. Primero, para entender qué es una onda, un recordaris de los conceptos básicos de física. Una onda está determinada principalmente por la frecuencia, que vamos a poder conceptualizarla como la cantidad de ciclos que se van a dar en un segundo, y la amplitud, pues, que es por así decirlo, el tamaño que va a tener la onda en relación a una línea media. Bien, la frecuencia, en este caso, la vamos a medir en hercios, que es la unidad de medida convencional, que nos va a indicar la cantidad el ritmo, por así decirlo, o como su nombre indica, la frecuencia con la que se van a dar los impulsos eléctricos. Estos impulsos eléctricos, primero describiendo al tipo de onda alfa, que generalmente está presente en una persona que está despierta, pero en un estado de relajación. Generalmente es captada esta onda cuando se le pide al paciente que cierre los ojos y directamente que se relaje. Y secuencialmente la onda beta, que se va a producir cuando el paciente, incide en la analogía de los ojos cerrados, cuando el paciente abra los ojos y haya mayor actividad cerebral. Las ondas teta están presentes principalmente en niños o en pacientes adultos que estén cursando con problemas de estrés emocional que, focalizan principalmente a lo que es la ansiedad. Y finalmente las ondas delta, que son las ondas que gráficamente podemos ver poseen mayor amplitud, ya que de manera vulgar están más grandecitas, por así decirlo, podemos apreciarlos acá, y que van a estar, se van a localizar o se van a captar principalmente en el sueño, cuando una persona esté en el periodo de sueño. Bien, ahora el electroencefalograma, de igual forma que al EKG, que lo conocemos bastante, se va a tomar a través de distintos electrodos, y estos electrodos van a tener una nomenclatura particular, ya que van a distribuirse y van a nombrarse en relación a la zona cortical de la que están captando o están recibiendo señales. Primero, tenemos a lo que son el nación, que es, por así decirlo, uno de los polos, al igual que el inión, que está determinado por la nariz o la región anterior de la cabeza, de donde, acá hay una pequeña imagen donde se presenta la distribución de los electrodos. Esta distribución se realiza primero en base a 2 líneas medias, primero una línea antero-posterior y una línea media lateral, y se van a nombrar, como ya dije, por la región que ocupan. En este caso, si podemos verlo, las F están nombradas así porque están en las C, que son en la región central determinada por esta línea media, y las T en la región temporal. De igual forma, las P en la región parietal y las O en la región occipital. Teniendo en cuenta ello, vamos a distinguir el lóbulo, al hemisferio izquierdo, donde van a estar posicionados los números impares, y los pares en el lado derecho. Y esto principalmente nos sirve para poder interpretar las ondas que vamos a obtener en el estudio del electroencefalograma. De manera consensuada ya por
por neurólogos, se ha determinado que las ondas las interpretamos de la siguiente manera. Si, por ejemplo, acá vemos que están, o sea, de manera corriente como cerritos, por así decirlo, en una analogía. Cuando el cerrito va para arriba, cuando las líneas se están yendo para arriba, indican la medición de un potencial posináptico de excitación, y cuando va a ir para abajo es inhibición. Y es principalmente entre inhibición y excitación de un conjunto de miles de neuronas las cuales nos van a dar estas ondas particulares. Acá principalmente este gráfico lo he extraído de la guía de epilepsia de los Estados Unidos, y es el ritmo, un patrón característico que se denomina ritmo alfa posterior dominante. Alfa, debido al tipo de onda alfa que ya mencioné, que es entre las 4 ondas que describí la más rítmica, por así decirlo, y que va a estar como un patrón para que nos va a direccionar para determinar un electroencefalograma normal. Bueno, la interpretación de manera integral del electroencefalograma es realmente compleja. La verdad es que he estado leyendo varios artículos y todavía no me queda claro, pero lo principal sería, en este caso, para nosotros, reconocer el ritmo alfa posterior dominante, que es este ritmo, este tipo de onda alfa que es rítmico, y que de acuerdo a valores se va a encontrar entre los 8 a 13 hercios, o sea que va a generar entre 8 a 13 oscilaciones por segundo, y que se encuentra dentro de un voltaje de aproximadamente 50 microvoltios. Bien, ahora pasando a lo que nos interesa, es al diagnóstico específico de la muerte cerebral en base al electroencefalograma. Bueno, los criterios los he extraído de la American Clinical Neurophysiology Society y de esto que está en francés, que es una guía, bueno, como su nombre indica, francesa, y nos da los siguientes parámetros para poder medir o tomar el electroencefalograma en un paciente que haya sido diagnosticado ya con muerte cerebral, teniendo en cuenta que este electroencefalograma es una prueba complementaria. Primero, asegurarnos que la temperatura del paciente sea mayor o igual a los 32 grados, ya que se han reportado casos que en situaciones de hipotermia también puede haber alteraciones de la actividad cerebral y darnos algún tipo de falso positivo. Lo siguiente es tener conocimiento y identificar si es que el paciente ha sido medicado con sedantes, hipnóticos o anestésicos, que de igual forma pueden alterar este funcionamiento, la lectura del electroencefalograma. Y también tener en cuenta de que no debe haber reactividad, ya sea somatosensorial, en este caso responder a estímulos nocivos, auditivo o visual, que ya han sido diagnosticados previamente con las pruebas clínicas que ha descrito mi compañera. Y bueno, estos son aspectos más técnicos, que es la impedancia de los electrodos, que debe estar entre lo que son los 10 ohmios y 10.000 ohmios. Y lo que sí nos debe interesar es que la distancia entre los electrodos debe ser mayor a 10 centímetros para poder captar de manera integral en caso de que hayan todavía remanentes o haya función cerebral. Y perdón, se me pasó destacar este punto, que la guía indica que para realizar este diagnóstico se deben usar mínimamente 16 canales de registro, o sea, 16 electrodos en la medición que vamos a realizar. Y principalmente la sensibilización del aparato a lo que es 2 microvoltios, ya que este va a ser el parámetro por el cual nos vamos a guiar para determinar la existencia o no todavía de funcionalidad neuronal, ya que si es que no hay, nos indica como un punto de corte que vamos a diagnosticar una muerte cerebral en caso de que no haya actividad cerebral mayor a este valor. Y bueno, en complemento, la guía francesa nos indica que debemos realizar este electroencefalograma 12 horas posteriores a haberse producido o haberse diagnosticado el paro cardiorrespiratorio en un paciente, y que debemos complementarlo con lo que es
al momento de realizar el electroencefalograma con estímulos nocioceptivos o somatosensoriales y auditivos para poder destacar si es que todavía hay remanentes de actividad cerebral. Y adicionado a esto, la guía francesa nos indica algunos parámetros para lo que es la toma de este electroencefalograma, que primero en pacientes pediátricos principalmente, lo que son en prematuros y neonatos menores a 7 días, no se recomienda el uso de este electroencefalograma debido al limitado desarrollo neuronal de esta población. En caso de pacientes que estén cursando entre los 7 días y un mes, se recomienda repetir el electroencefalograma 48 horas después de haberlo realizado una primera vez, en caso de un mes a un año, en un intervalo de 24 horas, y mayores de un año en un intervalo de 4 horas, que es el estándar para todos los pacientes, que se debe repetir el electroencefalograma una vez realizado 4 horas después. Y bueno, para el diagnóstico certero es que no debe haber actividad eléctrica reportada mayor a estos 2 microvoltios durante 30 minutos, lo cual nos va a confirmar el diagnóstico de muerte cerebral. Bueno, y ahora he considerado este término que es artifacts, que está en inglés y que lo podemos traducir a artefactos, y que son, por así decirlo, parámetros adicionales que pueden alterar este electroencefalograma. El principal es la actividad eléctrica que podemos tener en el corazón, que puede generar una alteración. En la imagen que he colocado, indica que hay un artefacto en O1 que, por así decirlo, es los impulsos eléctricos que se están produciendo en el corazón para la contractibilidad del corazón. Todavía se pueden captar con el electroencefalograma, y para lo cual destaco este punto que no lo había mencionado, que es monitorizar las otras variables poligráficas, principalmente, como mencioné, el electroencefalograma, y en algunos casos la frecuencia respiratoria, que, por así decirlo, pueden alterar la lectura que vamos a tener de la actividad neuronal, ya que pueden enmascararse como actividad eléctrica en el cerebro, pero no lo son. Principalmente destacando esta lectura que se ve acá en P3 y O1, que está originada por el corazón. Y bueno, la muerte encefálica se ve así. Es, a diferencia de lo que hemos visto en la lectura anterior, donde se presentan ya sea ondas de distintos tipos, alfa, beta, teta o delta. En acá pues se aprecia una linealidad, lo que nos va a indicar que no hay actividad eléctrica en el cerebro. Bien, y complementando con algunas pruebas adicionales para determinar la muerte cerebral, tenemos primero el flujo sanguíneo, siendo el principal la angiografía convencional, que es, por así decirlo, el gol estándar como prueba complementaria para el diagnóstico de muerte cerebral. Y recordamos un poco de anatomía, el polígono de Willis, que es una estructura básica para entender la irrigación y la perfusión del cerebro. Tenemos a las arterias vertebrales, a la arteria basilar, a las cerebelosas, a las cerebrales anteriores, medias, las comunicantes, y la cerebral anterior. Bueno, eso ya lo conocemos. Y de manera resumida, esta angiografía se va a realizar primero con la inserción. Podemos realizar una inserción ya sea a través de arterias anexas, por ejemplo en la arteria axilar o en la femoral, o se puede realizar una incisión directa, ya sea en las carótidas o directamente en el arco aórtico, para inyectar lo que son estas sustancias en base a yodo, que son sustancias de contraste, que, bueno, acá hay algunos ejemplos, que son la doxinol, la loexol, que, como ya se menciona, tienen este componente yodo que nos va a dar la característica imaginológica para determinar si es que hay un flujo o si es que no se presencia flujo en
en el tejido o en el parénquima cerebral. Bueno, después de la inserción que ya mencioné, se realiza la inyección de esta sustancia iodada y posteriormente se realiza la captura de una imagen a través de rayos X para determinar si es que se mantiene el flujo o no. En caso de una muerte cerebral, se va a determinar por una ausencia de flujo sanguíneo. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver que al haberse insertado la sustancia de contraste, está subido por la carótida común hasta la bifurcación entre la carótida externa y posteriormente, y bueno, acá se observa que no hay flujo hacia la carótida interna, la cual es una de las principales arterias que va a irrigar el cerebro, lo cual nos indica que no hay el aporte adecuado de sangre y oxígeno. Esto también en relación a lo que el compañero mencionó al inicio por el aumento de la presión intracraneal y lo que nos va a orientar nuevamente al diagnóstico de la muerte cerebral. Bien, otra prueba complementaria es la angiografía o la angioTAC o por tomografía computarizada, que bueno, no es realmente usada, como ya mencioné, la angiografía convencional es el gold estándar, pero también es, por así decirlo, una alternativa para el diagnóstico. El mecanismo principalmente es el mismo, se realiza la inyección de una sustancia de contraste que se pretende que pueda llegar hasta el tejido cerebral, y en caso de que, mira, por ejemplo, acá ha llegado hasta cierto punto, pero la presión intracraniana que se genera no permite que que la sangre pueda fluir correctamente dentro de la bóveda craneana y irrigar el cerebro, y esto se refleja en que la sustancia de contraste llega o se limita a arterias definidas o a segmentos proximales de algunas arterias. Y de manera complementaria, ya finalizando, tenemos lo que es la ecografía Doppler como siguiente parámetro o prueba complementaria para el diagnóstico de muerte cerebral. De igual forma, las anteriores está direccionada a lo que es el análisis o apreciar la perfusión que puede haber en el tejido cerebral. Primero, acá tenemos los puntos en donde podemos realizar la ecografía Doppler. Primero, las zonas 1, 2, 3, que se consideran como la ventana temporal, que van a brindarnos información sobre el flujo sanguíneo que podemos tener en la arteria cerebral media principalmente. La siguiente tenemos a la región o al punto o la ventana suboccipital, que es la parte posterior de la cabeza, que nos va a brindar información sobre la irrigación de la arteria basilar o las arterias vertebrales. Y el siguiente punto o la siguiente ventana, que es la ventana transorbitaria, que como por anatomía, nos va a brindar información de la arteria oftálmica. Bien, en esto quiero volver a retomar el concepto de aumento de presión intracraneana que ya ha descrito mi compañero al inicio en cuanto a la fisiopatología. Y por así decirlo, la ecografía Doppler nos va a indicar una lucha de presiones. En caso de que el paciente pueda tener una muerte cerebral, pero aún conserva, por así decirlo, funciones como la cardíaca, es donde nos va a ayudar un poco más la ecografía Doppler. Primero vamos a apreciar lo que es un flujo reverberante. El corazón va a continuar bombeando la sangre a través de la sístole y de la diástole, pero la presión intracraneana va a rechazar, por así decirlo, y va a generar un efecto rebote de la sangre que está tratando de fluir hacia el tejido, hacia el parénquima cerebral, lo que se evidencia en este flujo reverberante, que podemos ver que lo podemos generar una analogía con cerritos. Los cerritos que van para arriba es la sangre que está tratando de bombear el corazón, y la respuesta o el rechazo son los cerritos que están abajo, los vallecitos. Eso es, por así decirlo, la primera fase. La siguiente la siguiente fase que nos va a orientar la ecografía Doppler son los picos sistólicos breves. Para este punto, la presión intracraneana va a aumentar mucho más
y la sangre que va a fluir hacia las arterias que irrigan el cerebro solo va a pasar un flujo mínimo cuando se da el momento de máxima fuerza de contracción, que en este caso es la diástole. Y la poca cantidad de sangre que va a pasar va a generar estos picos o estas espigas que lo llaman, que son, como se dice, los picos sistólicos. Y finalmente, cuando la presión intracraneana ya es demasiado grande, pues va a generar que no haya ningún tipo de flujo hacia nuestro tejido y pues ya no se va a ver ningún tipo de lectura o que nos oriente la existencia del flujo sanguíneo a alguna arteria a nivel cerebral. Y finalmente la prueba de espectro o gamografía, que bueno, no es muy recomendada y de igual forma es usada o no es muy ampliamente usada, ya sea primero por la dificultad de conseguir estos radiofármacos que puedan atravesar la barrera hematoencefálica, que unos ejemplos que he considerado son la oxima de hexametilpropilenamina, y también pues por la dificultad principalmente. Pero bueno, como prueba complementaria, este espectro con la gamografía nos va a dar dos signos característicos, que son el cráneo hueco y la nariz caliente. Y el cráneo hueco, y bueno, estos dos signos están también relacionados al aumento de presión de lo que intracraneal, que bueno, se inyectan estos radiofármacos de forma similar a lo que vimos anteriormente en las angiografías, y se espera que este fármaco pueda llegar hasta el tejido cerebral. No obstante, la presión intracraneal que se ha generado va a generar que estos radiofármacos no puedan ingresar a lo que es la arteria carótida interna, que va a irrigar el cerebro, y ese flujo que ha sido rechazado va a volver y va a ingresar a la arteria carótida externa, la cual tiene principal irrigación en lo que es el rostro. Y por eso el fármaco, por ejemplo, los radiofármacos que se suponían que tendrían que haber ingresado al tejido cerebral van a quedarse en la zona facial, por así decirlo, principalmente en la nariz, determinando este signo característico de la nariz caliente y pues el cráneo hueco, ya que no ha llegado el radiofármaco hasta ese punto. Bueno, eso sería todo, doctor. Ok. A ver, dame un número. 32. ¿Quién es el 32? Presente, doctor. ¿Quién es su nombre? Miluska, doctor. Miluska. Decía que el estudiante habló de algunas pruebas adicionales y hablaba que en el electroencefalograma existen 4 tipos de onda principales, ¿no? En todo caso, ¿cuáles están relacionadas con la vigilia? ¿Y qué pasa con estas ondas en una muerte cerebral? Bueno, el compañero explicó, doctor, que bueno, hay las ondas alfa, beta, teta y delta. En la parte de la vigilia, pues está pues no relacionado con la alfa, ¿no? Que es persona despierta, ¿no? Que es pues paciente que cierra los ojos y está en estado de relajación. En la parte de la muerte cerebral es, bueno, en esta onda va a estar, no va a estar tan alterada, sino va a estar medio como que no va a haber presencia de reflejos, o diré, no va a haber una actividad eléctrica. Ok, ¿cómo se vería eso? O sea, hay una palabra clave ahí, ¿no? O sea, son líneas isoeléctricas, ¿no? En realidad, sí, claro, si es que no hay artefactos, obviamente, ¿no? Que también habló el estudiante. Sí, artefactos. Es un silencio cerebral. Está bien, gracias, Miluska. Hay que aumentarle un punto a Miluska. Vamos a continuar.
Yo le pondría una buena nota a Daniel, pero no mide su tiempo, ¿no? O sea, él se desconecta del mundo y usa 40 minutos en su exposición y tampoco no puede ser así. Ya continúa a ver el siguiente estudiante 10 minutos, pues hijos, para decir la parte más importante, ¿no? Esto no es una clase de electroencefalografía, es decir, el estudio y qué relación tiene con nuestro punto principal de la clase, que es muerte encefálica. O sea, enfoquen lo que van a mencionar. A ver. Doctor Cancheri, recalcando el saludo, hoy día les voy a hablar de las implicancias terapéuticas de la muerte encefálica y bueno, implicancias en general, porque al hablar de la palabra implicancias engloba diferentes conceptos como las implicancias éticas, las sociales, las implicancias clínicas. Entonces, al reconocer a la muerte cerebral como un cese de las funciones de la actividad cerebral, y del tronco encefálico, pues pueden existir alteraciones a nivel sistémico, más que todo cardiovasculares, y la principal diana y objetivo terapéutico no va a ser preservar digamos así, la función cerebral, sino va a ser continuar con la perfusión sanguínea para hacer viable la donación de órganos. Ya voy a estar explicando un poco más en las siguientes diapositivas. Bien, las implicaciones clínicas. Cuando existe una muerte encefálica, lo que va a existir es vasoplejía por disminución del tono, por una hipotensión debido a la pérdida de tono. También van a existir arritmias y miocardiopatías, pero ¿por qué es importante? Porque al existir unas alteraciones cardiovasculares va a hacer que la perfusión baje. Si la perfusión baja, lo que vamos a lograr va a ser que los órganos más importantes no se perfundan y si bien es un poco difícil tomar en cuenta digamos, el tema de la donación, que ya hablaremos en las implicancias sociales, nuestro objetivo terapéutico debe ser eso, mantener la perfusión. No solamente va a haber inestabilidad hemodinámica, sino también van a haber alteraciones endocrino-metabólicas, siendo la más frecuente la diabetes insípida, por un déficit de vasopresina. Esto también va a ser una diana terapéutica próximamente. Y también hay alteraciones respiratorias que se van a corregir con ventilación, y hematológicas, inmunológicas. Bueno, todo esto se va a tener que corregir terapéuticamente porque necesitamos preservar la integridad de los órganos. Bien, al hacer un hincapié en las implicancias éticas, vemos que va a existir diferentes principios que van a regir tanto la donación de órganos como la muerte cerebral. En el Perú la norma es clara y dice que cada persona tiene la autonomía de decidir en su documento de identidad si va a donar o no va a donar sus órganos en caso de poder. Por ejemplo, les hago ver mi DNI, aunque creo que no se nota. Yo cuando ya tenía más de 18 años he cambiado mi donación de órganos y he puesto que sí. Entonces, para la ley peruana esto es más predominante que la decisión de los familiares. También tenemos el principio de beneficencia, es decir, que si a mí ya no me sirven mis órganos, es preciso que puedan ser de beneficencia de múltiples personas que lo requieran. De no maleficencia, de informar a los familiares mediante una comunicación clara qué es lo que se va a hacer. Y el principio de justicia, que es la distribución equitativa y al más necesario. Este es uno de los puntos pilares de la donación. Y más adelante vamos a ver cómo va a influir en la familia, también en la sociedad. Entonces, es nuestro deber, tanto de los médicos como del personal de salud, informar a las personas, porque de esto va a depender muchas veces que quieran donar o que no quieran donar. Y es importante en nuestra sociedad alentar la donación de órganos. Bien.
Bueno, ya no hay más que decir. Esto aquí va a influir bastante la relación médico-paciente y la empatía que se va a tener. Generalmente quien informa a los familiares no es el médico que diagnostica la muerte encefálica, sino más bien otro personal que es más capacitado en este tipo o sea, que no ha contribuido con el diagnóstico. Bien, ahora vamos a hablar de las implicancias legales. Nosotros tenemos una ley general y universal en el Perú de donación de órganos, que es la 28189, en la que van a existir una serie de leyes, o sea, bueno, de artículos que van a contemplar este proceso en nuestro código. Bueno, esto aprueba que cada persona tenga el libre albedrío de poder decidir si donar o no, mediante un protocolo estandarizado, en el que los médicos van a decidir, o sea, no van a decidir, sino van a registrar todo el protocolo que se tiene, como poner a qué hora ocurrió la muerte encefálica o qué criterios tomaron. Por ejemplo, actualmente el criterio es netamente, o bueno, no netamente, sino es clínico, pero también se pueden ayudar de medidas o, bueno, pruebas complementarias, como ya nos explicó nuestro compañero, como el ecodoppler o la angiografía, siendo estas las más comunes y las más importantes. También el encefalograma. Aquí vamos a tener también que tenemos que, o sea, tenemos que registrar cierta información, porque la muerte cerebral en nuestra Constitución está contemplada como una muerte jurídica. La persona ya falleció. Entonces, ya no tiene caso. Ahí se cesa la terapéutica para las funciones encefálicas. Bueno, el profesional que tiene que intervenir necesariamente es un médico tratante, pero también un especialista, un neurocirujano o un neurólogo, porque de caso contrario, no, ambos tienen que firmar. Y bueno, ya se van a basar en pruebas complementarias y demás. Bien. Bien, y ahora vamos de lleno ya con las implicancias sociales. Es muy difícil para la familia poder aceptar una muerte encefálica porque hay una disociación. La disociación quiere decir que no va a existir digamos, una relación entre lo que se ve y lo que es. La muerte encefálica muchas veces no se ve, o sea, el corazón sigue latiendo y el cuerpo muchas veces siempre sigue caliente y se perfunde. Entonces, claro, todo esto es con ayuda ventilatoria, con ayuda mecánica y con tratamiento. Pero eso no sabe el familiar. Entonces, se tiene que especificar con un lenguaje simple para, pues, comunicar a la familia la noticia y explicarle también las ventajas que tienen las donaciones y pues considerar también aspectos culturales y religiosos. En niños es un poco más complicado porque el protocolo insta en otro tipo de permisos, pero en personas que ya decidieron, por ejemplo, por mencionar ejemplos, si una persona no especifica en su documento de identidad, las personas, sus familiares directos tienen la posibilidad de decidir. Pero si es que ha especificado que sí quiere donar, con eso le basta al Estado peruano para proceder. Bien, y pues vemos que la donación siempre tiene un impacto positivo, así que tenemos que promoverla. Y viendo, por último, pero siento que es lo más importante, el manejo terapéutico, vamos a necesitar un soporte hemodinámico. Esto se puede dar mediante el uso de vasopresina exógena, o también norepinefrina. Todo esto para hacer que la presión arterial media se mantenga estable. Y así se perfuran los órganos más importantes y los que van a ser de posterior donación. Como hemos visto, también habían alteraciones endocrino-metabólicas como la diabetes insípida. Si la diabetes insípida
para tratarla también es útil la vasopresina y la desmopresina. Y para casos de hiperglucemia, también se puede utilizar insulina intravenosa. Bien, la ventilación es una ventilación protectora, sobre todo es para la oxigenación, para evitar la hipoxia. Bueno, se tiene que hacer constantes regulaciones de temperatura porque también influye en la hemodinamia. Mediante exámenes, o sea, mediante la evaluación de la diuresis, mediante la evaluación de la presión arterial media, y es también evitar saturar de antibióticos porque muchas veces puede haber una sospecha de infección. Bien, esto concerniente bueno, la mayor implicancia terapéutica es la perfusión. Eso sería todo respecto a mi tema, doctor. Muy bien, Teo. Está bien. ¿Cuántos estudiantes faltan? Es solo uno, doctor. Ya el siguiente estudiante, por favor. Gracias. Diego, ¿deseas que siga compartiendo? Ya, está bien, gracias. La siguiente. Pasa una más, ¿Está bien esta? La siguiente. Ya, buenas noches, compañero, buenas noches. Para continuar con esta última parte de la exposición, ¿no? Vamos a hablar sobre el manejo de la donación. Aunque mi cámara... Ya, ahora sí. Entonces, aquí vamos a hacernos dos preguntas, ¿no? Las cuales son importantes, pues vamos a responder, ¿no? En la cual, ¿quién es el encargado de informar sobre el diagnóstico de esta muerte encefálica? Lo va a realizar, bueno, este diagnóstico de muerte encefálica siempre debe ser informado por el médico tratante, que es el personal que estaba a cargo del paciente y quien tiene la obligación ética y legal de comunicar la muerte a los familiares, ¿no? O los representantes. Y luego de esto, ¿quién va a ser el encargado de hacer la solicitud de la donación? Pues esta va a ser realizada por el procurador. Y aquí tenemos este gráfico que lo sacamos, bueno, de esta guía, en el cual el médico tratante informa el diagnóstico de la muerte encefálica a la familia potencial, ¿no? A la familia del potencial donante. Siguiente. Entonces, ¿qué es este proceso de donación, ¿no? Es un proceso en donde un donante, ya sea vivo o fallecido, va a entregar órganos o tejidos que van a ser después trasplantados, ¿no? A un receptor que los necesita para vivir o mejorar su calidad de vida. ¿Qué órganos son los que se puede donar? Después está el riñón, hay tejidos como la córnea, los pulmones, corazón y hígado, ¿no? Y esto se va a clasificar en dos tipos de donantes, en el donante vivo y en el donante fallecido. El cual este donante vivo puede donar órganos, ¿no? Ya sea órganos o sus partes, ¿no? Riñón, un segmento hepático o un pedazo de médula ósea. Y en el donante fallecido, ya sea por un paro cardiorrespiratorio, es útil, ¿no? Para la donación de tejidos como córnea, piel y huesos, y en el caso de esta exposición, ¿no? Por muerte encefálica, en la cual es una pérdida irreversible de todas las funciones cerebrales y va a requerir una confirmación de protocolo, ¿no? Como ya se explicó más antes. Sigue. Siguiente. Y entonces, antes tenemos que hacer la identificación de estos donantes potenciales. ¿Cómo se hace? Generalmente, ¿quiénes son, no? Estos pacientes son pacientes con daño cerebral irreversible, ya sea por un traumatismo severo, por un ACV hemorrágico, como se ve en esta tomografía, o una encefalopatía hipóxica, ¿no? O pacientes que tengan un pronóstico neurológico incompatible con la vida y pacientes con necesidad de soporte vital avanzado. ¿Cómo se realiza? ¿Qué pasos hay? Pues la vigilancia, ¿no?
identificar pacientes con criterios de muerte encefálica o daño o un daño grave, ¿no? En la activación temprana del equipo de procura, que están los coordinadores, y la confirmación, ¿no?, del diagnóstico de esta muerte encefálica, que siempre va a requerir, como ya se hablaron mis compañeros, el examen clínico neurológico y pruebas complementarias, ¿no?, ya sea un Doppler transcranial también. Sigue. El siguiente paso, pues, es a este donante se le va, no se le va a evaluar de manera general, sino por órganos, es decir, se le va a evaluar órgano por órgano, y es el corazón, pulmones, riñones, hígado y páncreas. ¿Y cómo se hace o sea, bueno, qué pruebas podemos usar para evaluar, por ejemplo, el corazón? Ya sea podemos hacer un ecocardiograma, una ecocardiografía, enzimas cardíacas, para los pulmones, unos rayos X, una gasometría, para el hígado, unas pruebas hepáticas, para los riñones también, y para el páncreas, ¿no? Evaluar la glucemia del paciente, de la persona. Luego pasamos a la coordinación con equipos de trasplante. Aquí se va a notificar, bueno, esta organización, ¿no?, la Organización Nacional de Donación y Trasplante, y que se va a encargar, bueno, de la documentación legal y sanitaria. Este coordinador es el puente, ¿no? Es el puente entre el paciente donante, el hospital y los cirujanos de trasplante, y el que se va a encargar de la logística externa. Y siguiente. Y por último, creo que es la más importante, ¿no?, el manejo de la familia del donante, que es la parte más sensible, ¿no?, en la cual este personal médico, ya sea el médico tratante, ¿no?, va a dar esta noticia a los familiares, y bueno, hay que darle un tiempo a la familia para que procese esta información, ¿no?, que no es fácil, y también se debe dar una información clara y honesta y compasiva sobre cómo es, ¿no?, esta muerte encefálica. Y también, junto con el procurador, darle información clara para facilitar la donación de órganos, ¿no? Una información clara para que los responsables, los familiares, tomen una decisión adecuada. Y por último, siguiente tema. Y por último, el objetivo principal, ¿no?, del manejo del donante en la muerte encefálica, el objetivo final es preservar la función de los órganos hasta que se pueda extraerlos, ¿no? ¿Y cómo se hace con un monitoreo nocturno, con un monitoreo continuo de la saturación, una ventilación protectora, manteniendo presiones de oxígeno adecuada, estabilizándolo hemodinámicamente si es que el paciente presenta shock, ¿no?, uso de vasopresores, el control de sus electrolitos, que es el potasio, sodio, magnesio y calcio. Debemos evitar la hipotermia de este paciente y controlar también, pues, los balances hídricos, ¿no? Manejo de la poliuria por diabetes insípida, también por vasopresina. Eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Muy bien, Diego. Diego, una pregunta. ¿Cuáles son los principales órganos que se pueden donar? Bueno, doctor, está el riñón, está el hígado y la córnea también. Bueno, ese es el orden en el que más se ha donado en el Perú, ¿no? Al principio está el riñón, luego el hígado y luego la córnea. No, pero no te pregunté, o sea, cuáles son los principales órganos que se donan, ¿no? Sino cuáles son los órganos que se podrían donar. O que generalmente, pues, principales órganos que se donan, ¿no? Sí, doctor, el riñón. ¿No has escuchado de trasplante o donación de corazón? Pulmones. Claro, sí, también. Sí, ¿no? Puede ser, sí, ¿no? doctor.
Sí, y claro, sí lo mencioné. diferenciar donación de órganos y diferenciar también donación de tejidos, ¿no? Y en relación a eso, para completar la pregunta anterior, me has respondido a medias. Para completar la pregunta, ¿qué diferencia habría en un paciente que sí se está evaluando que puede ser un potencial donante, que ya tiene muerte cerebral, pero que en el proceso de su historia o su evolución, su historia clínica, este paciente pasó por una parada cardiorrespiratoria y se le reanimó? O sea, ¿cuál sería la diferencia en las decisiones ahí? Bueno, em, la diferencia es, básicamente sería, doctor, pues que al haber una parada cardiorrespiratoria, bueno, habría órganos que ya no se podrían donar, por así decirlo, ¿no? Lo cual sería, bueno, el corazón tal vez, porque ha perdido funcionalidad, ¿no? Y el pulmón también. En realidad, ya no sería un primer candidato para donar órganos, ¿no? Recuerda que cuando hay una parada cardiorrespiratoria, hay una hipoperfusión o una parada de la perfusión también de distintos órganos, ¿no? Porque la bomba ha parado. Hay una hipoxemia, hay un daño tisular, hay un daño de tejidos. Seguramente ese paciente no va a poder donar órganos, pero sí podría donar tejidos, ¿no? Podría donar piel, córnea, podría donar médula ósea, etcétera, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Está bien, Diego. Diego, ¿tú eres donante? Sí, doctor. Sí. Cuando saqué mi licencia. ¿Lo pensaste? A ver qué Diego, Sí, con esta la remato, dijiste. No, doctor, Muy bien, cuando chicos. saqué mi licencia, sí la actualicé. Ya. O sea, no crean que estamos como que promoviendo, oye, u obligando la donación de órganos. Lo importante es la concientización, ¿no? La concientización en el sentido de que, o sea, entender cuál es la importancia, ¿no? Quizás cuando dicen que cuando uno mismo tiene esa necesidad, si estás con una insuficiencia renal, te dializas, hay condiciones precarias en nuestro sistema de salud y se ve un familiar directo, las dificultades que pasa e incluso cómo empeora su situación de salud. Y no hay ni siquiera esta política y esta conciencia social de donación de órganos, ¿no? Entonces, que posiblemente podría darle una segunda oportunidad a un paciente con insuficiencia renal, un trasplante renal, podría darle una segunda oportunidad de vivir sin ese yugo de estar dializándose 3 veces a la semana o en el peor de los casos diario, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, sí deberíamos de ser todos donantes, ¿no? Quizás nuestra muerte no va a llegar con esa capacidad de que seamos donantes. Quizás vamos a tener un paro cardíaco o incluso nuestros órganos van a estar dañados, ¿no? O insuficientes por la edad o por cualquier infección, etcétera. Hay toda una política para seleccionar el órgano que se podría donar, ¿no? O un potencial donante. Pero al menos, como alguien dijo, la intención está ahí, ¿no? Muy bien, felicito al grupo. De esta manera estaríamos terminando la actividad de hoy día. ¿Alguna pregunta, tal vez, algún comentario de algún estudiante para dar fin a nuestra clase? Muy bien, chicos. Nos vemos. Voy a coordinar con Crisbel si mañana o pasado mañana hacemos nuestra siguiente clase, ¿ya? Hasta luego. Cuídense. Chao, descansen.